Cuando creías que el ministro Óscar Puente no podía ser más miserable, va y hace esto. ¿Te ha contado qué tal tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa. Este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual puede echarle una mano a Juanma. ¡Eres un puto fracasado y un mierdas! ¡Eres el perfecto ejemplo de todo lo que yo hablaba! ¡Eres una puta basura! Y es que mientras los incendios devoraban Castilla y León o los montes de Cádiz, en Twitter ardía un ministro que creía que era gracioso poner estos mensajes en mitad de un incendio forestal que obligó a evacuar a más de 2000 personas en Tarifa. Y ahí estaba Óscar Puente aprovechando la ocasión, no para apoyar a los equipos de extinción, no para darle ánimos a los españoles cuyos campos o casas podían estar siendo devastados por el fuego, sino para lanzarle una pullita al jefe de la oposición que sí que estaba poniendo mensajes protocolarios ante una tragedia de estas características. ¿Tú eres gilipollas? Pregunto. ¿Cómo de fuerte te pega tu padre? Ahí estaba Óscar Puente para lanzarle un dardo a Mañueco y de paso arrastrar también a Juanma Moreno a la hoguera del chiste político. Creo que acabó borrando uno de los dos tweets. A estas alturas de la película daría igual, porque lo de este señor que representa la PSOE 2025 no es un lapsus aislado, es otro episodio más de un patrón al que podemos llamar el patrón Óscar Puente, un político mezquino, mamporrero y abusón que parece más preocupado por ganar la pelea en redes sociales que por gestionar el ministerio que dirige. Un señor que con un sueldo público de más de 106.000 euros al año dedica el 40% de su jornada laboral a usar Twitter para poner mensajes como estos. Y hoy me ha apetecido hacer algo más que repasar este último escándalo y es recorrer toda la carrera de este señor para entender qué clase de personaje repugnante y retorcido ante una situación como esta podría decir algo como esto. Y así vamos a recorrer toda su carrera desde sus días de alcalde hasta su trono ministerial para entender qué significa tener un personaje así como uno de los rostros más visibles de la política española. ¡Vergüenza! Y como por otro lado encarna a la perfección la clase política que hoy nos gobierna. Y para entender al Óscar Puente de hoy, primero hay que conocer al Óscar Puente de ayer, porque nadie se convierte en la mascota oficial del sanchismo de un día para otro. Abogado de profesión, militante del Partido Socialista Obrero Español desde 1990, Puente se curtió en la política local hasta que en 2015 dio un golpe en la mesa, arrebatando al Partido Popular la alcaldía de Valladolid tras 20 años de dominio popular. Un hito, dirían algunos. El problema es que pronto se vio que lo suyo no era la gestión discreta, sino el espectáculo. Su etapa de alcalde estuvo marcada por ese don para abrir la boca y meter la pata. En 2018, por ejemplo, acusó a una concejala de Ciudadanos de inflar su currículum, y lo hizo recordando que había trabajado en una tienda del centro comercial. Recuerdo que usted, antes de estar en este ayuntamiento, tenía un puesto de trabajo bastante normal en una tienda en Valsur, y no ha gestionado usted nada en su vida. El comentario fue tan fino como que te lancen un adoquín en la cara. Lo acusaron de clasista, de machista y acabó trending topic pidiendo su dimisión. Pero nada, desde la izquierda nos dijeron que esto solo era clasista y machista cuando se lo decían a Irene Montero. Y si hubo un escándalo que marcó su etapa como alcalde fue el del llamado yatazo. Plena pandemia, abril de 2020, contrato de emergencia por casi 200.000 euros en material sanitario para una empresa de un amigo personal llamado Sergio Zaitegui, y unos meses después, Puente pasando unos días en el yate del empresario en Ibiza y Formentera. La casualidad. Aquello olía a cohecho a kilómetros de distancia, aunque él lo negó siempre y dijo que eran amigos de toda la vida y que todo era legal. Y es cierto que la justicia acabó archivando el caso, pero políticamente sí es cierto que no quedaba muy higiénico la foto de tu amigo contratista pagándote las vacaciones. Además, cuando le llegó la querella, utilizó al abogado municipal para su defensa, de aquellos polvos estos lodos. Si ya lo del yate parecía un error de principiante, en 2021 llegó otro clásico, que fue el Mercedes AMG 683 valorado en 180.000 euros, prestado, oh sorpresa, por otra empresa con negocios municipales. Está a nombre de mi madre. ¿Qué has dicho? Que está a No nombre... intentarás quedarte conmigo, ¿eh? Te he dicho ¿Qué que te lo siento, dije? sí. ¿Qué te dije? Lo siento. Sobre todo, no compres nada, no compres nada. Lo siento, Jimmy. El coche ideal para que no te confundan con otro socialista de barrio. En esta ocasión, Óscar Puente acabó diciendo que se arrepentía de haber cogido el coche. Lo siento. De hecho, hubo un momento en el que la presión creció enormemente sobre Óscar Puente, que de todas formas se negó a dimitir, porque en España ya sabéis que dimitir es el nombre de un narcotraficante ruso. Y el PSOE hizo la de que sí pero no. Dijo que tomaría medidas contra Óscar Puente en otoño, pero en realidad lo que anotó es que se trataba de un político que no se amedrentaba ante los escándalos y que no tenía ningún tipo de vergüenza. Y lo que para cualquier ser humano en un mundo normal y racional hubiese supuesto que te pusiesen en una lista negra, para Óscar Puente, en el Partido Socialista Obrero Español que dirige Pedro Sánchez,
Sánchez significaba que estaba haciendo méritos para en un futuro entrar en el núcleo duro del presidente. Así que lo de Óscar Puente no fue solo una gestión municipal, lo que hizo fue construir un personaje, un alcalde que estaba más activo en Twitter que en la Junta del Gobierno, siempre listo para replicar con sarcasmo, atacar a rivales y entrar en todos los charcos posibles. Y así, entre plenos, tweets y amistades empresariales sin maldad, pues Puente fue amasando el perfil que años después exportaría a Madrid, el de Doberman mamporrero que nunca se baja del ring. Y en 2023 finalmente Óscar Puente perdió la alcaldía de Valladolid y fue en ese momento cuando Pedro Sánchez, que tiene un radar infalible para detectar a señores mezquinos, mamporreros y corruptos, decidió subirlo al escenario nacional. Y así, ni un mes después de dejar el bastón de mando en Valladolid, Puente ya estaba en el Congreso, y no precisamente calentando asiento. De hecho, fue en la investidura fallida de Feijóo cuando Pedro Sánchez lo saca como as en la manga para dar la réplica. Y ahí le tenías a Óscar Gután en la tribuna del Congreso de los Diputados con una ovación socialista incluida. Este PSOE ya no es de sus dirigentes, ni de los actuales, ni de los históricos. Este PSOE es de sus militantes y, por consiguiente, del pueblo. Que sí, que el PP lo acusó de faltón, Feijóo lo comparó con un Doberman, pero el PSOE estaba encantado, porque con Ábalos caído por fin tenían a alguien dispuesto a morder en prime time. Y de ahí saltó al Consejo de Ministros. El 21 de noviembre, Pedro Sánchez lo coloca al frente de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un ministerio clave para manejar miles de millones en infraestructuras y para seguir tuiteando sin filtro. Y así las polémicas de Óscar Puente trascendieron fronteras cuando insinuó que el presidente de Argentina, Javier Milei, consumía drogas. Me importa un rábano lo que opinen los zurdos. Fue en mayo de 2024, durante la visita privada de Milei a España, cuando Puente dijo del presidente argentino que parecía un hombre medicado como si hubiera tomado alguna cosa. Ante esta acusación, el gobierno argentino protestó formalmente y exigió explicaciones, y esta fue la primera crisis entre ambos países desde la toma de posesión de Javier Milei. Óscar Puente matizaría después que no le había llamado drogadicto y que en cierto modo hasta elogiaba la franqueza de Milei, pero manteniendo que su comentario, por supuesto, que estaba justificado por la actitud excéntrica del argentino. Después la tensión subiría cuando semanas después Milei contraatacó en un acto en Madrid calificando de corrupta a la esposa de Pedro Sánchez, lo que llevó a España a retirar temporalmente a su embajadora en Buenos Aires. Pedro, tu mujer, tu esposa es corrupta y vos también. El ministro Puente, lejos de amilanarse, criticó también a la presidenta madrileña Ayuso por homenajear a Milei, tachando ese acto de provocación típica de Ayuso, y todos miraban con asombro cómo un ministro español y un jefe de Estado extranjero se enzarzaban en este tipo de acusaciones, llegando a reiterar Óscar Puente que si Milei oía voces y si era sin drogas todavía era peor. Aquí estoy viendo una falta de respeto. Y como ya hemos dicho, este es un poco el patrón del personaje, un ministro que no distingue entre su cuenta personal y un comunicado oficial, que combina el verbo suelto de bar de madrugada con la cartera de un ministerio que maneja contratos millonarios, y que entiende la política como una pelea continua donde lo importante no es construir nada, sino ganar el titular del día. Y ojo, porque 2024 iba a ser el año en el que Puente perfeccionaría el arte de decir subnormalidades por Twitter y iba a poner en aprietos a su propio gobierno. Algunos podrían decir que este fue el año de Óscar Puente, un año entero lleno de insultos, amenazas, ataques personales y algún que otro conflicto internacional, todo regado con dinero público y una cuenta de Twitter que parecía gestionada desde la barra del after más sucio y ponzoñoso de todo Madrid. En enero de 2024, desde su nuevo despacho en Madrid, señala a Castilla y León, su propia tierra, como un geriátrico a cielo abierto, acusando a la región de estar llena de gente sin ambición condenada a la despoblación. Lamentablemente, ahora lo que queda allí es gente que califica la cultura a los que integran la cultura de señoritos, de paniaguados, gente sin ambición, gente que pues lleva condenando a Castilla y León a la despoblación, a ser un desierto demográfico, a ser un geriátrico a cielo abierto. Días después se dedicó a insultar a la consejera de movilidad de la Junta, María González Corral, ya que ésta había criticado un retraso en la estación de autobuses de Valladolid. Claro, este tipo de comportamientos a muchos le había pillado con el pie cambiado. En cualquier democracia seria, un ministro que insulta a miembros de otro gobierno en público normalmente se lleva una bronca de sus jefes y a lo mejor unas vacaciones indefinidas. Pero en España... ¡Dios!
Que un ministro utilizase el insulto para atacar a su rival político era algo que era aplaudido por el Consejo de Ministros. Y paradójicamente, alguien que tiene el gatillo tan suelto a la hora de insultar nos sorprendió a todos en abril de 2024, cuando Óscar Puente hizo público en su cuenta de X un documento de 3 folios donde detallaba todos los insultos que aseguraba haber recibido, mandando por un lado el mensaje victimista del pobre ministro que era atacado por la prensa crítica y por otro lado el del miembro de la ejecutiva de un gobierno que vigilaba atentamente las críticas que vertían sobre él desde el ámbito periodístico, llegando a reconocer en una entrevista con Carlos Alsina que estaba malversando dinero público ordenando a su equipo para que lean las columnas de opinión donde se le criticaba y se le insultaba para hacer un listado. Desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta, con todo tipo de insultos, físicos la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene, claro que lo tiene. Y desde luego lo tiene para mí. Saber quién, para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos, que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad, pues saber qué columnistas le han criticado a usted. No, qué columnistas no, perdón. Se lo digo yo, una barbaridad. Criticarme no. Es que he dicho que las críticas no, solo los insultos. El surrealismo aumentaba por momentos. En junio de ese año entró en escena Vito Quiles, un periodista que difundía una foto del coche de Óscar Puente, supuestamente con matrícula oficial, yendo a un concierto de Taylor Swift y aparcando el coche en mitad de la calle. La respuesta del ministro, que lloraba y hacía listas de los insultos que le dirigían los periodistas, llamar a Vito Quiles saco de mierda y añadir voy a encargarme de que lo pagues caro. Así, literal. Un ministro amenazando de manera pública a un periodista delante de todo el mundo. Y de nuevo el Partido Popular pidió su cese urgente y dijo que eso no podía ser, que no podían ser esas las formas. Y desde su bancada lo que hicieron fue darle palmaditas en la espalda. Porque lo que a la oposición no le entraba a la cabeza es que Óscar Puente había sido contratado precisamente para eso. Y así el mismo ministro que dedicaba recursos públicos a rastrear insultos mediáticos, cuando alguien informaba sobre algo que le incomodaba, respondía con insultos, amenazas y rodeado de silencio institucional. La cosa evidentemente no se quedaba en Vito Quiles, y es que por el camino de Óscar Puente han pasado otros periodistas como por ejemplo Elisa Beni, también cayeron Josep Martí Blanch, que desde luego estaba en la lista negra, el director del Debate, Vieito Rubido, al que calificó de carcundia, a Francisco Maruenda, director de La Razón, también le cayeron un par de pescozones. También señalaría a Susana Griso, a Ana Rosa Quintana, a Ana Terradillos, por supuesto, Ketty Garat, a la que llegó a amparar la APM, llegando hasta el punto de sentirse con la impunidad de atacar directamente al padre del periodista Javier Negre. Y mientras todos se distraían con sus broncas en Twitter, Óscar Puente aprovechaba el ministerio, pero no para desbloquear cercanías, sino para repartir jugosísimos contratos. Eso es trucazo, ¿eh? Y es que el 19 de diciembre de 2024, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente adjudica más de 2,2 millones de euros en fondos europeos Next Generation a empresas como OPR y LIC, justo aquellas que aparecen nombradas en el informe de la UCO como parte de la trama Koldo Cerdán Ábalos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Sumándose esto a los audios revelados por la investigación en los que intermediarios cercanos al PSOE, como Santos Cerdán y José Luis Ábalos, solicitaban favores económicos directos a Óscar Puente, implicando claramente al actual ministro en maniobras opacas y poco éticas. Sobre los papeles que sacó Víctor Aldama, Óscar Puente dijo que no conocía esos papelucos, cuando realmente se estaba refiriendo a un dossier en el que había 6 adjudicaciones que habría escrito a mano el propio Koldo a cambio de mordidas. Todo esto formando parte de una red de corrupción mucho más amplia y en el que la UCO ya habla de comisiones por 620.000 euros gestionados por Santos Cerdán y vinculado a empresas como Acciona, OPR o LIC. Pero espera, porque el colega también luego le renueva los contratos. Y es que en abril de este año, Óscar Puente adjudicó 10,6 millones por el servicio de seguridad del ministerio a la empresa Sureste, vinculada, oh sorpresa, a Koldo García. Y además el tío lo hace por la vía de urgencia, maestro. Y la cosa ya habría trascendido lo mediático porque el juez del Tribunal Supremo ha pedido la documentación sobre otros 6 contratos sospechosos. Así que menos papeluco y más rendir cuentas, compañero. Pero bueno, muchos os podríais estar preguntando, pero más allá de los insultos y la sombra de corrupción que hay sobre este señor, ¿qué tal es como ministro de Transportes? Es una mierda. Pues amigo, abróchense que vienen curvas. Y es que mientras Óscar Puente proclamaba que el tren vive en España el mejor momento de su historia, el tren vive en España
el mejor momento de su historia. La operativa ferroviaria era directamente un putísimo meme. El primer acto, verano de 2024, Puente asume que el tren es la estrella nacional pese a averías, retrasos y denuncias cruzadas. El Senado lo reprueba, el Congreso también, pero él, como si estuviese anunciando su coche nuevo, insiste. El mejor momento de su historia. Aunque evidentemente el escenario real era otra cosa. Un tren Intercity Madrid-Almería se avería y deja a 186 personas en Granada más de 5 horas. El mejor momento de su historia. Un apagón masivo paraliza 100 trenes y deja aislados a 35.000 viajeros. El mejor momento de su historia. Incluso un fallo en una catenaria dejó parada la línea de metro de Madrid y Sevilla por 14 horas seguidas. Mientras la otra cara del pelotazo con fondos europeos fue el colapso. Retrasos del 84% en junio. Fuentes internas decían, invierten en construir pero olvidan mantener. El mejor momento de su historia. Y entonces llegan los trenes Talgo-Abril, el tren del futuro, supuestamente. Lo que vino en realidad, cientos de fallos técnicos, 479 incidencias en verano y un fallo de software nivel año 2000 que los dejó a todos parados. Y mientras tanto, Talgo a los juzgados con Renfe reclamándoles 166 millones de euros. Más cosas, liberalización ferroviaria, por fin. Muchos operadores nuevos, precios bajos, pero infraestructura de hace 40 años. Fijaos si era grave la cosa porque hasta la cadena SER se hace eco. ¿Qué está pasando en España con el caos en la red ferroviaria? Diario El País. Cuando el caos es habitual, algo grave está pasando. Los sevillanos se resignan a los retrasos y averías en el AVE, llegando a un punto en el que coger un tren para los usuarios de la red ferroviaria es prácticamente como jugar a la ruleta rusa. Señores, señoras, en 2025 este es el legado de Óscar Puente. Porque Óscar Puente no es solo un ministro, es toda la marca blanca del sanchismo concentrada en un solo envase. Ese matón del recreo que no estudia pero que compensa su ignorancia gritando más. Ese político que se ríe de sus propios chistes, que insulta antes de argumentar y que te señala con el dedo antes de mirar lo que pasa en su casa. Mientras la red ferroviaria se oxida en retrasos, cancelaciones y averías, él nos vende el eslogan de que estamos en el mejor momento de la historia. Es el puro modelo sanchista, cero autocrítica, 100% relato, donde la gestión es un mal necesario pero el marketing es obligatorio. Y Puente no es un caso aislado, es un producto en serie, un engranaje más de un gobierno que ha hecho del matonismo y el artificio una estrategia de Estado. Un sanchismo que pasará a la historia no por sus logros, sino por su capacidad para sobrevivir al escándalo y convertirlo en trending topic. Mientras la España de hoy se convierte en un auténtico teatro del absurdo. Las instituciones se caen a pedazos, los servicios públicos se vuelven más lentos, más caros y menos eficaces, la presión fiscal aumenta y mientras tanto desde arriba nos dicen que nunca habíamos vivido mejor. El mejor momento de su historia. Es el más puro gaslighting convertido en política. Te retrasan el tren, te cancelan el vuelo, te cierran la cita médica y encima te llaman desagradecido por quejarte. O fascista. Y no es solo que el sistema funcione mal, es que quieren que dudes de hasta tu propia memoria para que olvides que alguna vez funcionó mucho mejor. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.